La mayoría hemos oído de los siervos medievales. En la Edad Media, la servidumbre era parecida a la esclavitud, pero con una diferencia notable. Fue su trabajo el que se compró, no la persona. No se podían vender ni intercambiar siervos, vivían y trabajaban en la tierra de su señor 2 o 3 días a la semana, trabajando la mitad de su tiempo para ellos mismos y la otra mitad para su amo. A cambio, solían recibir un pedazo de su propia tierra para cultivar y subsistir con su familia. Los siervos perdieron la libertad de movimiento. A un siervo no se le permitía abandonar las tierras señoriales sin el permiso del señor, pero se les otorgaban los beneficios de justicia y protección en la Alta Edad Media hasta el año 1000. La práctica de la esclavitud, que había sido popular en el mundo romano, continuó en toda Europa. Las leyes del rey galés Hywel el Bueno del siglo X incluían disposiciones para los esclavos. En los reinos germánicos, el Código Visigodo del siglo VII proponía esclavizar a los criminales y prisioneros de guerra como castigo. Los vikingos tomaron a miles de personas, hombres, mujeres y niños de todo el mundo conocido, y los mantuvieron o vendieron como esclavos, llamándolos siervos. Ibn Hauqal, un viajero del siglo X, escribió sobre el comercio de esclavos vikingo que se extendía por el Mediterráneo, desde España hasta Egipto. Se cree que los vikingos se enfocaban en mujeres y niñas en estas incursiones, posiblemente debido a que practicaban la poligamia. Esto dificultaba que los hombres de bajo estatus accedieran a las mujeres, creando una necesidad de esclavas sexuales y esposas. Durante una incursión cerca de Dublín, Irlanda, en 821, se llevaron a muchas mujeres cautivas. Se cree que hasta el 10% de Escandinavia estaba poblada por esclavos durante la era vikinga. En la Islandia actual, 2/3 de las mujeres tienen ascendencia celta, lo que sugiere que sus antepasados fueron llevados como esclavos desde Irlanda y Escocia. Si quieres aprender más sobre la historia vikinga, acabamos de empezar un nuevo canal llamado El Cofre Vikingo, así que por favor échale un vistazo y suscríbete si es algo que te interesa. Dinero, dinero, dinero. Al final de la Edad Media tardía, el Mediterráneo se convirtió en una zona de esclavitud, con esclavos siendo transportados y vendidos en las ciudades costeras a través de territorios cristianos y musulmanes. Las personas eran esclavizadas por diversas razones, como la guerra, las incursiones y la piratería. Muchos criminales fueron condenados a la esclavitud como castigo, y algunos incluso se vendieron a sí mismos o a sus hijos debido a la pobreza extrema. Los esclavistas, en su mayoría, se sentían atraídos por ninguna otra razón que ganar dinero. La religión y la política ni siquiera entraban en ello. Si los piratas podían retener y exigir un rescate por una persona, podrían ser devueltos a casa, de lo contrario eran vendidos. Los esclavos eran comprados para ser utilizados como trabajadores en la agricultura, artesanía cualificada, servicios militares, domésticos y sexuales. Algunos estaban motivados para comprar esclavos debido a la religión. Ni cristiano, musulmán ni judío podía esclavizar a un creyente, pero era permisible esclavizar a una persona de otra religión y convertirla a la suya. Venecia y Génova fueron importantes centros esclavistas en Italia. Los comerciantes genoveses controlaban el puerto de Cafa en el Mar Negro, usándolo como centro de esclavitud a fines del siglo XIII. Los italianos solían vender hombres a los egipcios, quienes demandaban soldados esclavos, mamluk y mercenarios. El puerto del Mar Negro vendía a personas de toda Europa oriental, incluyendo Rusia, Bulgaria, Turquía, Grecia y Albania, y las transportaba a Europa del Sur. Las islas mediterráneas de Chipre, Creta, Rodas, Sicilia, Cerdeña y Mallorca también tenían mercados de esclavos donde los comerciantes compraban esclavos a bajo costo y los llevaban a lugares con mayor demanda y ganancias. En Iberia, las principales ciudades comerciales eran Barcelona y Valencia. En Barcelona, una quinta parte de los hogares tenían esclavos. A partir de 1415, los portugueses trajeron más esclavos de sus exposiciones en la costa africana para ser comercializados en Europa. Amor fraternal. Durante la Alta Edad Media, la mayoría de los esclavos europeos eran mujeres jóvenes que fueron compradas para realizar labores domésticas en Europa occidental. Pero muchas también se encontraron siendo vendidas a redes de prostitución, baños públicos y burdeles. En los primeros años del siglo XI, Wulfstan, el arzobispo de York, escribió su obra más famosa, un sermón titulado El Sermón del Lobo a los ingleses. En él, Wulfstan culpó la ira de Dios hacia los ingleses a su falta de moralidad. Incluso llegó a culpar los últimos 30 años de feroces incursiones vikingas como manifestación de la furia de Dios. Describe los horrores de la trata de esclavos como cita, y es terrible saber lo que muchos hacen a menudo. Aquellos que por un tiempo llevan a cabo una miserable acción
que contribuyen juntos y compran a una mujer como una compra conjunta entre ellos, y practican un pecado sucio con esa mujer uno tras otro, y cada uno después del otro como perros que no les importa la suciedad, y luego por un precio venden a una criatura de Dios. Su propia compra, que compró a un gran costo en el poder de los enemigos en 1367 en Marsella, sur de Francia. Una mujer llamada Christine fue vendida. No augura nada bueno que al hombre que la compró se le dijera que podía, citando, tenerla, retenerla, darla, venderla, intercambiarla y hacer todo lo que le plazca con ella. Sin embargo, siempre había esperanza, ya que algunos esclavos podían comprar su libertad. Dabracha de Bosna era una mujer esclavizada en la ciudad croata de Dubrovnik. En 1282 la ciudad de Ragusa albergaba muchos esclavos. Una gran parte de ellos fueron comerciados vía Venecia, ya que Dubrovnik pertenecía al Imperio Veneciano. Es probable que Dabracha de Bosna recibiera su nombre debido a su captura en Bosnia. Los registros muestran que Dabracha pudo comprar su libertad a través de un proceso conocido como manumisión, probablemente ahorrando de sus escasos ingresos. Por lo tanto, ella era libre para, cito, vagar por los 4 rincones de la tierra, donde quiera que le agradara, libre y liberada para siempre. Pero había un precio que pagar como recompensa. La hermana de Dabracha fue entregada al amo durante 4 años a cambio de, cito, servir a su dueño en todos los aspectos según sus deseos. Lo cual no suena ideal. Parece que Dabracha traicionó a su hermana y la vendió como sirvienta, o las hermanas habían hecho un pacto juntas para obtener su libertad. De todas formas, Dabracha era libre. Algunos esclavos eran liberados si su amo decidía liberarlos a su muerte, especificando su deseo en sus testamentos. Otros podrían ser liberados si su dueño lo consideraba un acto de caridad y quería ganar algunos puntos con la iglesia cristiana. Cabe mencionar que cuando los esclavos ancianos se enfermaban, a menudo no valía la pena mantenerlos con vida. Sobre los niños. Desafortunadamente, muchas mujeres forzadas a trabajar en entornos domésticos sufrieron abuso sexual. Muchas quedaron embarazadas por sus dueños. Según las leyes romanas de esclavitud, un niño heredaba la condición de sus padres. En 1465, Pascal de Goldie, un noble de Marsella, compró una esclava embarazada y su hijo de 4 años. De Goldie vendió a su hijo 3 años después. Y en otra desgarradora historia, en la ciudad en 1377, una ama vendió a su esclava, pero se quedó con el pobre bebé de 1 año de la mujer para ella misma. Una mujer decidió que lucharía para mantener a sus hijos a toda costa. Su nombre era Teodora, y vivía en Creta con sus hijos Andrónico y Demetrio. En 1345, su dueño, Pietro Porco, decidió que vendería a los niños y creía que esto estaba en su derecho, porque legalmente era dueño de su madre. En ese momento, Creta y Dubrovnik pertenecían al Imperio Veneciano. Los magistrados allí detuvieron la venta y dictaminaron que, cita, los niños son y permanecerán libres para siempre. Otra residente de Creta, una mujer libre llamada María, fue a la corte cuando le dijeron que tenía que renunciar a su bebé porque el padre era un esclavo. Ganó su caso, y el niño heredó su estado de libertad. Sin embargo, puedes estar seguro de que por cada conmovedora historia de una madre ganando el derecho a mantener a su hijo, hay cientos más que tuvieron a sus hijos brutalmente arrebatados debido a su estado de esclavitud. Por el amor de Dios. En 1393, 3 adolescentes esclavas llamadas Grilica, Stjorna y Trichislava eran miembros de una secta herética bosnia. Durante la Edad Media, muchos esclavos se convirtieron al cristianismo después de ser esclavizados. El derecho canónico de la Iglesia Católica condenaba a esclavizar a otros cristianos. La esclavización de cristianos estaba permitida, pero solo si eran herejes al momento de ser subyugados. Pero estas 3 jóvenes argumentaron que, de hecho, se habían convertido al catolicismo antes de ser esclavizadas, no después. La distinción en el tiempo fue crucial para el caso de las chicas. La propiedad fue invalidada y las 3 fueron liberadas de su esclavitud. El comerciante que las poseía estaba furioso. Otro camino hacia la libertad era escapar y huir. Antoine Simon era un esclavo negro en Barcelona durante la década de 1440 y pertenecía a un destacado comerciante llamado Pons Ferrer. Antoine había oído hablar del pueblo de Palmiers en el sur de Francia, donde la esclavitud era ilegal.
Entonces, en un intento desesperado por la libertad, escapó y cruzó las montañas de los Pirineos en un viaje que requirió gran coraje y determinación. Al llegar a Palmiers, Antoine comenzó a trabajar para Pierre Toc, un hombre que estaba al servicio del conde local. Ferrer, furioso por la pérdida de su esclavo, persiguió a Antoine hasta su nuevo hogar y a su llegada a Palmiers, inició procedimientos legales contra Toque y su antiguo esclavo. Acusó a Toque de robo y argumentó que Antoine era su propiedad. Ante el tribunal, Antoine argumentó que según la ley de Palmiers, su libertad era sagrada y Toque estuvo de acuerdo, afirmando que tenía todo el derecho de emplear a Antoine como un hombre libre. El tribunal falló a su favor y se permitió a Antoine quedarse y vivir el resto de su vida en libertad. A diferencia de Antoine, la mayoría de los esclavos no pudieron liberarse durante la Edad Media. Otros sitios aplicaron normas parecidas. Toulouse fue otra ciudad francesa que albergaba esclavos. Dubrovnik describió el comercio de personas como, cito, vergonzoso, malvado, una abominación y contra toda la humanidad, pero se contuvo de prohibir la posesión de esclavos. Y aunque el rey Alfonso X de Castilla promulgó una ley que condenaba la esclavitud, la práctica continuó. Los medievales se volvieron dependientes del tráfico y la esclavitud, convirtiendo el periodo en un trampolín para el avance del comercio transatlántico de esclavos. En lo que fue una máscara para la necesidad económica de la esclavitud, ya se estaban buscando los contornos legales que justificarían la necesidad racial y religiosa de comprar y vender humanos, cuando en 1452 el Papa emitió una bula papal que permitiría al rey Alfonso V de Portugal esclavizar a todos los paganos. Decía, cito, pleno y libre poder para invadir, conquistar, luchar y subyugar a los paganos y otros enemigos de Cristo y reducir sus personas a la servidumbre perpetua. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Si disfrutas estos videos, suscríbete y nos vemos la próxima semana con otro más. Que tengas una excelente semana. Saludos.